Cordial saludo para todos estudiantes, mi nombre es Fabián y este es mi canal. Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los números irracionales. ¿Qué son los números irracionales? Son todos aquellos que no se pueden escribir como una fracción de números enteros. Son decimales que no son ni exactos, ni periódicos puros, ni mixtos. No se repite un patrón. Para entender esto un poquito, vamos a hablar del conjunto de estos números. Empezamos con los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Son todos los números que utilizamos para contar. Son todos los números positivos, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Así hasta el infinito, la representamos con la letra n. Estos son todos los números naturales. Hasta el infinito, números positivos. ¿Listo? Después, en un grupo más grande, encontramos los números enteros. La representamos con la letra z. ¿Cuáles son los números enteros? Son los opuestos de los números naturales. Entre esos está el 0, el -1, el -2, el opuesto del 3, el -3, así hasta el menos infinito. Y obviamente tenemos también los números naturales. O sea, por ejemplo, el número 5 es un número natural, pero también es un número entero. ¿Listo? Ahora, en otro grupo más grande encontramos los números racionales, que la representamos con la letra Q. Los números racionales son todos los números que podemos representar como una fracción. Por ejemplo, 2/5 es un número racional. 6/8 es un número racional. -3/7, eso es un número racional. Esos son los números racionales. Por ejemplo, el número 6 es un número natural. También es un número entero, pero también puede ser un número racional. ¿Por qué? Porque escribimos el 6 y en la parte de abajo colocamos un 1. Entonces ya la estamos representando como fracción. Los racionales se pueden escribir como fracción, pero también como decimal. Entonces, un ejemplo de un número racional es un medio. La vamos a escribir como decimal. Lo único que tenemos que hacer es hacer la división. 1 dividido entre 2 me da 0,5. O sea, este 0,5 es un número racional. O 3/4. 3/4, hacemos la división. 3 dividido entre 4 me da 0,75. Este 0,75 es un número racional. Esos decimales pueden ser exactos, periódicos, puros o mixtos, lo que nos dicen aquí. Es un decimal exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 dividido entre 5 me da 0,5. Entonces, es exacto o finito, que tiene una cantidad de cifras decimales. Ahí termina la división. 3/4 también tiene una cantidad finita de decimales. Los decimales pueden ser periódicos. ¿Cuáles son estos periódicos? Los periódicos son número infinito de cifras decimales. Y hay dos clases. Puros, encontramos los periódicos puros, que tienen un número infinito de cifras decimales. Por ejemplo, entonces si tenemos 13 dividido en 3, este es un racional. Vamos a hacer la división, me va a dar, el resultado me va a dar 4,33333. Este 3 se va a repetir infinitas veces. Para no escribir siempre así, lo único que hacemos es 4,3 y le hacemos una coma en la parte de arriba hace 3. Quiere decir que el 3 se me va a repetir infinitas veces. Este es un periódico puro. También encontramos periódicos mixtos.
Los periódicos mixtos son, por ejemplo, 25 dividido entre 6. Al hacer la división me va a dar 4,16666. Ahora el número que se me va a repetir infinitas veces es el 6. O sea, antes del periodo vamos a encontrar un número. Por eso se llama mixto. Y la podemos escribir 4,16 y la coma está dentro del 6. Estos números racionales se pueden convertir en fracción. Estos números se pueden convertir en fracción. Podemos encontrar, nos dan el 0,5 y operamos y encontramos en un medio, o el 0,75 y encontramos 3 cuartos, o nos da 4,3, la podemos convertir a fracción, o nos dan 4,16 y la podemos convertir en fracción. Los números irracionales son los que no se pueden convertir en fracción, ni aquí son todos aquellos que no se pueden escribir como una fracción de números enteros. Son decimales que no son ni exactos, ni periódicos puros, ni periódicos mixtos. No se repite un patrón. Ya vamos a ver cuáles son entonces esos números. Los números irracionales no pertenecen ni a los naturales, ni a los enteros, ni a los racionales. Los irracionales pertenecen a otro grupo aparte. ¿Quién lo descubrió? Fue Hipaso de Metaponto. Él lo descubrió porque él pertenecía, era miembro de la escuela pitagórica. Obviamente ya habían descubierto el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Que él quería descubrir cuál era la longitud de la hipotenusa. Al buscar, ya sabemos que el teorema de Pitágoras dice que para encontrar la hipotenusa, entonces elevamos la suma de sus catetos y encontramos la hipotenusa. Al hacer esta operación, 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, la hipotenusa, que es la c al cuadrado, me daría 1 más 1 me da 2. Entonces, despejamos el 2, está en potencia, la pasamos a raíz cuadrada. Esta me quedaría mi respuesta de esta longitud. Teorema de Pitágoras. Hipaso de Metaponto, al ver que el resultado era raíz cuadrada de 2 y al buscar la raíz cuadrada de 2 me daría como resultado 1,41 42 13. Así infinitos números. Se dio cuenta que este número no se podía convertir en un número racional, que no es un decimal ni exacto, ni periódico mixto, ni periódico puro. Entonces se dio cuenta que este número pertenece a otra clase y lo llamó números irracionales. Al darse cuenta, la escuela pitagórica dijo que no contara esto al mundo, porque ellos era una escuela muy cerrada en ese momento. Él no se aguantó y les contó a todo el mundo su descubrimiento. Al hacer esto lo echaron de la escuela. ¿Qué pasó? Acabó su propia muerte. ¿Por qué? Porque unos dicen que se suicidó de la vergüenza, otros dicen que lo mandaron matar, otros dicen que lo mataron los mismos de la escuela pitagórica. Bueno, al descubrir esto, lo único que sabemos fue que él nos dejó este legado de los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Es un conjunto aparte que son infinitos números decimales. Por ejemplo, el 2 es un número irracional. Tenemos el famoso pi, el pi. Entonces, el pi, ¿qué quiere decir? 3,14, 15, 96, 63, 58. Este pi
pertenece a los números irracionales. El Euler. El Euler equivale a 2,71, 82, 81, 82. Vemos que no se repite un patrón, entonces estos números irracionales no los podemos convertir a fracciones. Por nada se pueden convertir. Aquí entonces ubicamos, por ejemplo, raíz cuadrada de 3. Al hacer la operación me va a dar también un número irracional, un número que tiene infinito de decimales sin ningún patrón, ¿sí? 3, 20, 58. Listo. Tenemos también la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 7, la raíz cuadrada de 6. Este es el conjunto de los números irracionales. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.